Universidad INFA te invita al diplomado Delitos Cibernéticos y Acústica Forense. Primera edición, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 y 10 de noviembre. Módulos: Criminalística y la Informática, Delitos Informáticos. Indicios y evidencias informática en el lugar de los hechos, levantamiento, embalaje y protección, seguridad e informática forense, elementos básicos de física acústica, la voz y la fonética articulatoria, la identificación por medio de la voz, procedimientos digitales y obtención de audios, metodología jurídica pericial. Quinta Norte, 1115, esquina 10ª Poniente. Informes 01-961-614-6688 con 5 líneas. Universidad INFA. Bienvenidos a una emisión más de Síntesis de la Criminología. Este es el programa ya número 5 de la segunda temporada de esta producción realizada por la Universidad INFA y el Colegio Internacional Forense. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Erika Calderillo y los invito porque en esta hora que vamos a tener con ustedes de Síntesis de la Criminología, porque usted lo pidió, porque así nos lo han hecho llegar a través de Facebook, a través de Twitter, a través de nuestra página www.infa.edu.mx, en donde hacen los comentarios muy acertados en el programa que tuvimos en la primera temporada con el doctor Delfín de Jesús Mendoza Coppola. Nuevamente lo tenemos aquí en nuestras cámaras, en nuestro estudio de Síntesis de la Criminología, porque es un verdadero gusto, es un verdadero placer y agasajo platicar con una persona tan preparada, tan, inteligente, tan tratable, tan sociable, en fin. El doctor Delfín de Jesús Mendoza Coppola, que además ya es todo un personaje aquí en nuestro estado de Chiapas, y no solamente aquí, sino también en México, donde es originario, y sobre todo también aquí en nuestra alma mater, la Universidad INFA, que lo queremos tanto, y nos da mucho gusto, también los alumnos lo piden muchísimo. Gracias, doctor, nuevamente, bienvenido otra vez aquí a las cámaras de Síntesis de la Criminología. Y bueno, pues antes de platicar de lleno con el doctor, permítame decirles que él actualmente pues está trabajando en el Hospital Regional como psiquiatra forense. Él estudió medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, así como su especialidad en psiquiatría. Estudió la maestría en Ciencias Jurídico-Penales y Criminológicas en INEF, y entre varios cursos que él, pues ha estudiado, está el Computer Voice Stress Analyzer, estudiado en Miami, Florida, así como en la Universidad Bautista de las Américas en San Antonio, Texas, el curso Consejería Bíblica, que es la psicoterapia con orientación bíblica, muy interesante, que van a tener un curso por ahí, estábamos platicando detrás de cámaras. Vamos a platicarlo esto en el transcurso del programa. Doctor, bienvenido nuevamente. Gracias. Muchas gracias, Erika. Me siento muy honrado de que me hagan el favor de distinguirme invitándome. Y pues cuantas veces usted me honre, aquí estaré yo para servirle. Vamos a platicar, doctor, regresando de este corte que es muy breve, de la Vox Populi que hicimos aquí en nuestra producción. A ver,
porque vamos a hablar del tema, sobre todo de la población indigente. ¿Qué es la población indigente? Después de este brevísimo corte, regresamos en Síntesis de la Criminología. ¿Estás pensando en hacer una especialidad? La Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa. Especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Línea directa 614-6688. Tulum fue una de las principales ciudades mayas de los siglos XIII y XIV y ruta comercial de los recursos marítimos de la costa de Quintana Roo. El sitio arqueológico de Tulum se ubica al sureste de México, en la costa del Mar Caribe, en el estado de Quintana Roo. Tulum significa muralla en lengua maya y hace referencia a la muralla que lo rodea. Tulum, al igual que Chichén Itzá, fue una ciudad dedicada a Kukulcán, serpiente de plumas, dios que estaba asociado al comercio y se creía que mantenía solidaridad entre los mercaderes. Además de templos, Tulum cuenta con casas y un castillo que se cree fue construido luego del abandono de Chichén Itzá, alrededor de 1400, y se interpreta como una herencia de los vestigios del poder. ¿Y tú, qué conoces de la cultura maya? Regresamos en Síntesis de la Criminología. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos transmitiendo en vivo a través del canal 7 de Megacable, aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y también les recuerdo nuestros teléfonos, LADA 961-614-6688, así como nuestro Facebook, Universidad INFA Chiapas, y nuestro correo electrónico, sintesistv@infa.edu.mx. Sé que en este programa vamos a tener muchas llamadas, hay mucho que el doctor puede contestar. Si alguien tiene alguna duda o preguntas que les quiera hacer directamente al doctor, bueno, pues aquí lo tenemos listo y dispuesto. Bien, pues estamos hablando hoy en Síntesis de la Criminología de la población indigente. Después de lo que vimos en el Vox Populi, doctor, ¿cuál es tu opinión? ¿La gente cómo lo ve? Las respuestas que escuchamos, ¿usted qué opina de esto? Bueno, es muy interesante, Erika, en primer lugar decir que el mismo número de enfermos mentales tenemos hoy, en octubre
del 2013 que pudiéramos haber tenido en octubre de 1913 o de 1813. Eso es muy, muy importante. Existe el estereotipo de que los enfermos mentales son peligrosos, son sucios, se portan mal. Eso es un error. Es muy importante decir que hace 102 años la esquizofrenia empezó a llamarse esquizofrenia. No fue hasta que Bleuler y Kraepelin en 1911 acuñaron este término maravilloso de esquizofrenia que dejó de llamársele demencia precoz o dejó de llamársele una manía sin delirio. Es muy, 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 muy importante que digamos que no todas las personas que nosotros vemos en las calles hablando solas, riéndose solas, con un mal estado de higiene al niño, no todas las personas necesariamente son enfermos mentales, ¿no? Hay conductas parasociales que les gusta vestirse de negro, hay conductas parasociales que tienen formas estrambóticas de pensar o de sentir y sin embargo ni agreden a la sociedad ni de alguna manera podríamos decir que son criminales. De igual forma, no todas las personas que viven en la calle por un problema socioeconómico podríamos decir, ¿verdad?, que son enfermos mentales o que son agresivos o que son sucios o que representan un peligro. Entonces, ciertamente, en Tapachula a mí me tocó hace aproximadamente unos 18 años hacer una redada, por decirlo así, con el DIF regional de ir por personitas que estaban mal de sus facultades mentales y que habían tenido alguna conducta querulante, disruptiva o alguna agresión a alguna persona en especial que se había querellado. Entonces, sedarlas y traerlas aquí a la Casa Garza San Agustín, que para ese entonces era algo muy diferente de lo que es hoy, ¿no? Entonces, vamos a sintetizar, no todas las personas que vemos en la calle son enfermos mentales o podemos demostrarles o diagnosticarles una enfermedad mental. Muchos de ellos sí, pero no todos tienen la misma patología. Recordarán el señor que paseaba por el bulevar frente a un hotel muy famoso que ahorita iba a ser hospital y siempre ya no. En ese famoso hotel pasaba un señor y decía: me vas a besar aquí, arrepiéntete, varón, y serás salvo. Bueno, muy probablemente ese delirio místico de este señor pudiera corresponder a una demencia senil tipo Alzheimer. Sí, el día que yo tuve el gusto de venir a dar clases aquí por primera vez, una señora, ¿verdad?, me decía el maestro Lanús, el rector, acaba de romper los cristales de la mueblería que está aquí enfrente, que hace muy buenos precios y paquetes de sala y comedor. Entonces, y veíamos con el maestro Lanusa, pues que Seguridad Pública no hizo nada. Y no se lo querían llevar, Sí, y había una patología mental, estaba causando daños en propiedad ajena, y sin embargo, pues no se hace lo conducente. Entonces, los mismos cuerpos de seguridad pública, nuestra misma institución encargada de la Defensoría Social sigue teniendo prejuicios acerca de las personas que son diferentes y aun cuando vemos personas que dedicamos nuestra vida a determinar los grados de imputabilidad, no se hace de oficio. Así, ¿sí? Y sobre todo, bueno, yo creo que la ignorancia, ¿no?, tanto de los ciudadanos, los que vivimos acá, no sabemos cómo tratarlos, les damos la vuelta, nos da miedo, no sabemos cómo comportarnos, ni siquiera tendemos a lo mejor la mano para ayudarles, porque no sabemos ni siquiera en qué situación están. Creo yo que es una ignorancia que tenemos, así como las autoridades la tienen, también los ciudadanos que convivimos diariamente en esta sociedad, les damos la vuelta y nos da miedo y no sabemos qué hacer. Fíjense que ahorita que veíamos en el Vox Populi, es muy interesante que la mayoría de las personas entrevistadas por la maestra Joana, a quien ahorita vamos a citar, la mayoría de las personas se centraban en que no tienen casa, no tienen qué comer o quizás tuvieron un quiebre económico, pero ignoraban o parecía que ignoraban el aspecto mental. ¿Por qué menciono esto? Bueno, miren, los enfermos mentales, no todos los que están en la calle, por supuesto los de situación de calle, no todos son agresivos, pero comentábamos ahorita fuera de cámara, ¿no?, del evento que le sucedió desgraciadamente a la colega, a la psicóloga Joana, porque es que ella fue agredida, ¿verdad?, por una indigente y la rasguñó y le hizo tantas averías en su personita y en sus bienes.
Bien, es muy curioso que la psicóloga Joana nos dice, yo traía unas gafas oscuras, ¿no? Yo traía unas gafas oscuras y estas gafas oscuras muy probablemente desencadenaron la excitación psicomotriz en esta persona. ¿Por qué? Dentro de las fuentes de la violencia que habíamos hablado, y si no, ahorita lo hablamos, las fuentes de la violencia son muy, muy curiosas. Hay emociones frías y hay emociones calientes, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Cuando yo tengo rabia, cólera, indignación y entonces decido actuar, ¿verdad? ¿Qué es lo que pudo haber desencadenado esta agresión? Si no me gusta cómo me miras, te arranco los lentes o te pico los ojos. Okay. Si no me gusta lo que me dices, golpeo tu boca. Si no me gusta tu actitud corporal, puedo yo empujarte, ¿no? Entonces, es muy, muy, muy interesante, ¿verdad?, que no todos los indigentes o no todos los enfermos mentales que andan por la calle van a actuar o a reaccionar de la misma manera y no todos van a ser agresivos, ¿sí? Es muy, muy importante que lo digamos. Las personas que nos están escuchando, pues que no tengan un prejuicio o que no vayan a la defensiva, ¿no? Si una persona se acerca, ¿no?, como decíamos del Pituca, ¿no?, en la Avenida Central y Décimo Oriente, que fue un famoso profesor, jugador de fútbol profesional, y que existen 20,000 leyendas acerca de la Pituca que duerme ahí en la Avenida Central y Décimo Oriente. Él no es agresivo. Yo le he pedido a mis alumnos que vayan a platicar con él, les pide de beber, les pide de comer y él cuenta su historia de una manera pacífica. No todas las personas homeless, como dicen los americanos, no todos los homeless son agresivos, no todas las personas que viven en la calle o que están en situación de calle son enfermos mentales. Si nosotros vemos señales claras como soliloquios, es decir, está hablando solo porque seguramente está alucinando, se está riendo solo, tiene risas inmotivadas, o se está acordando de sus maldades o algún chiste que le contamos, ¿no? O muy probablemente, ¿verdad?, está alucinando. Si está repitiendo ciertos movimientos en una actitud fuera de la realidad, pues entonces sí podemos asegurar que es un enfermo mental. Hay muchas personas que son calladas, que no agreden, que no dicen nada y que son muchísimo más peligrosas. De hecho, podría yo decir, a veces las personas que se ven más pacíficas, que reprimen más la expresión de sus afectos, son precisamente esas las que son más peligrosas. Y por ejemplo, doctor, antes de irnos al corte rápido, yo me pregunto cada vez que veo a alguien, algún indigente en la calle, bueno, y su familia, su mamá, su papá, usted que ha tenido pues más acercamiento con estas personas, efectivamente no tienen familia o de plano se han desligado de ellas. Es una desgracia decir que existe un gran prejuicio, un gran estigma. Tuve yo durante 15 años en el hospital un proyectito de calidad que se llamaba, ¿no?, Proyecto de Erradicación de los Estigmas y los Prejuicios acerca de la enfermedad mental, como una forma de lograr la mayor cooperación de la familia, ¿sí? A veces uno como psiquiatra no quiere hospitalizar a un paciente para no romper la dinámica familiar. El hospitalizar a un paciente quiere decir que la familia va a tener que trasladarse a otro lugar, vivir el estigma, ¿no?, de los vecinos o del entorno que digan, bueno, pues son los familiares de loquito que hizo o dejó de hacer determinada cosa. Entonces, con mucha vergüenza tengo que decirles que los primeros que solicitan que uno se deshaga, por decirlo así, del enfermo mental son los familiares. Llegan pidiendo internamientos prolongados de 28, 30 días o a lo mejor por el resto de su vida. Es muy penoso que la primera agresión que sufre una persona, un enfermo mental, es por parte de su propia familia. Es verdaderamente triste. Bien, vamos a un corte, inmediatamente regresamos con más aquí en Síntesis de la Criminología. No se vaya. Universidad INFA te invita al diplomado Delitos Cibernéticos y Acústica Forense. Primera edición, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 y 10 de noviembre. Módulos: Criminalística y la Informática, Delitos Informáticos. Indicios y evidencias informática en el lugar de los hechos, levantamiento, embalaje y protección, seguridad e informática forense, elementos básicos de física acústica, la voz y la fonética articulatoria, la identificación por medio de la voz.
procedimientos digitales y obtención de audios, metodología jurídica pericial. Quinta Norte, 1115, esquina 10ª Poniente. Informes 01-961-614-6688 con 5 líneas. Universidad INFA. Continuamos en síntesis de la criminología. Estamos hablando este interesantísimo tema de la población indigente. Hay veces yo pudiera decir que es una población como que no queremos ver, invisible, como que nos hacemos que no existen. Y a mí se me hace increíble. Estábamos hablando en el bloque anterior del concepto que le llaman los norteamericanos homeless, que significa sin hogar, sin casa, siendo un país de primer potencia, un país súper desarrollado, y existen también estos indigentes, ¿no? Entonces en todo el mundo estamos hablando que estas personas existen, pero nadie los voltea a ver, nadie quiere hacerse cargo, nadie le ha dado esa importancia o por qué, y sin pensar que a lo mejor alguno de nosotros pudiera hacerlo. Hoy que yo estoy aquí muy sentada frente a unas cámaras, hablándole a ustedes en un medio de comunicación masivo, ¿cómo sé que el día de mañana puedo ser un indigente? Nadie se ha puesto a pensar eso. Entonces no hagamos oídos sordos, ni seamos ciegos ante estas personas que pues están aquí y existen. Bien, seguimos entonces platicando con el doctor Delfín de Jesús Mendoza Coppola, médico psiquiatra, y precisamente vamos a hablar de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. Si alguien puede llegar, o alguien que los que estamos aquí podemos llegar a ser indigentes, doctor. Bueno, recordemos en primer lugar lo que dice la teoría clásica de la criminología. Los factores biológicos son predisponentes, los factores psicosociales son precipitantes. Ese es nuestro eslogan como criminólogos. Ok. Todos podríamos en determinado momento tener una patología mental, ¿verdad? Tal que, si no se atiende, pudiera llevarnos a una situación de calle o a una situación de rechazo social. Comentábamos hace rato, ¿verdad?, con nuestro entrañable amigo, el doctor Didier, pues de personas que nosotros conocemos y que pues tienen grados académicos, que son personas socialmente bien colocadas, pero su enfermedad mental se traduce en una sedimentación social. ¿A qué le llamamos sedimentación social? Pues que de ser un catedrático, un académico de esta benemérita universidad, pudiera luego aceptar un trabajo como cuidacoches, franelero, y después ser una persona que está pidiendo limosna. A esto le llamamos sedimentación social. Entonces, hablábamos del caso de este personaje de Tuxtla la Pituca, hablábamos de esta persona que es quien yo creo que agredió a la maestra Joana, Conchita, que andan por el primer cuadro de la ciudad y que fueron personas que tuvieron estudios, que tuvieron una situación social. Familia. Claro, y una manera honesta de ganarse la vida, y sin embargo, por las adicciones, por un traumatismo cráneoencefálico, por una debacle económico, no solo perdieron lo económico, lo familiar, sino también las ganas de tener el mismo nivel, ¿no? Si nosotros tenemos un problema, ¿verdad? El ser humano tiene esa resiliencia, esa capacidad de reinventarse, pero no deteriorarse, no sedimentarse en cuanto a su funcionamiento. Y entonces, ¿cuáles serían estos aspectos biológicos? Bueno, hablamos de los endócrinos, por ejemplo, una persona con hipertiroidismo será una persona acelerada, una persona que va a tener su piel siempre fría, y al contrario, caliente y húmeda. Un hipotiroideo es una persona obesa, con una mirada sexy, así bien, con el exoftalmos, ¿verdad? El bocio, una persona con uñas y pelo quebradizo, una persona con una tendencia a la depresión, que piensa despacito, habla despacito. Y si no se pudiera atender esta situación, pues podría tener ya cuadros psicóticos, ¿no? Una persona que tenga una demencia senil o presenil, porque es un deterioro neuronal claro,
¿verdad? Un traumatismo craneoencefálico, las mismas adicciones. Hay 20,000 razones orgánicas que pueden conducir a sintomatología psicótica, ¿sí? Eso es en cuanto a los factores biológicos que deben de ser atendidos, ¿sí? Hay personas también que después de un traumatismo craneoencefálico, de una tumoración cerebral, hay un cambio en su personalidad tremendo. Entonces, traumatismo cráneoencefálico, o sea, un golpe, ¿verdad? Sí, un golpe en la cabeza en la que el encéfalo, el cráneo, el encéfalo es la masa que se refiere al cerebro, al cerebelo y a la columna, a la médula, que están dentro del encéfalo, dentro del cráneo y dentro del canal raquídeo. Entonces, eso está flotando en aproximadamente 1,5 litros de líquido cefalorraquídeo, y este líquido cefalorraquídeo pues puede hacer, ¿verdad?, que frene el impacto directo del golpe, pero pudiera haber una hemorragia frontal occipital, ya sea por el movimiento directo o por el reflejo físico, a lo que le llamamos una microhemorragia por concusión. Y entonces los psicológicos y sociales podríamos pensar, como usted dice, a alguien que a lo mejor fracasó económicamente, o alguien que se exige mucho también, que haya tenido un fracaso muy fuerte, muy grande, también pudiera ser, ¿no? Claro, las fugas psicógenas, a mí nunca me ha tocado en más de 23 años de psiquiatra, nunca he visto una persona con doble personalidad, pero cuenta la leyenda, ¿verdad? ¿Te acuerdas de la película de las 3 caras de Eva, o Civil, que tenía 17 personalidades? Bueno, a mí no me ha tocado ver un cambio de personalidad en una fuga psicógena. Lo que sí me ha tocado ver es que haya amnesias psicógenas y haya otras experiencias después de un impacto psicológico. Por ejemplo, como citábamos en el programa anterior, el trastorno de estrés postraumático, una persona que ha sufrido un accidente, que ha visto en riesgo su integridad física, su libertad o su vida. Entonces, este impacto psicológico es tan grande que no lo puede digerir, y entonces necesita rumiarlo, necesita digerirlo, masticarlo, difuminarlo, hasta que es posible asimilarlo. ¿Y cómo vamos a lograr este proceso de degradar, de desgastar este impacto emocional? A través de revivir la escena traumática, lo que le llamamos el flashback. Ah, sí, cuando te acuerdas de cosas, sí, ¿no? Lo que se ve en las películas como la neurosis o la psicosis de guerra, ¿no? Que están dormidos y despiertan gritando, ¿no? Ese es el flashback. Bien, es momento de ir a un corte, no sin antes recordarle que la Universidad INFA le ofrece a usted la licenciatura en Criminología y Criminalística. Tenemos exámenes de admisión para esta licenciatura, así como la maestría en Criminalística, la maestría en Derecho Laboral, la maestría en Derecho Ambiental y las especialidades en grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Estamos a punto de iniciar, así que las inscripciones están abiertas para que usted llame a los teléfonos 61 466 88 o nos visite aquí en nuestros estudios de la Universidad INFA. También aquí estamos a sus órdenes, Avenida Quinta Norte 1115 Poniente. Estamos pues listos y dispuestos a recibirlos para seguir con estas especialidades, también la de prevención social y tratamiento de adolescentes, que esa es una maravilla y que es urgente que de verdad se tomen estas especialidades. Vamos a un corte, entonces regresamos, estamos en Síntesis de la Criminología. ¿Quieres estudiar una maestría? Estudia con nosotros en la Universidad INFA. Maestrías en Criminalística, Derecho Laboral y Derecho Ambiental. www.infa.edu.mx. La calidad en la educación tú la decides. Continuamos en Síntesis de la Criminología. Gracias por continuar con nosotros. Les estamos mostrando aquí precisamente el cartel para el diplomado en delitos cibernéticos y acústica forense. Este es un diplomado único. No se había presentado aquí en Tuxtla Gutiérrez, mucho menos aquí en el estado.
es una especialidad que tenemos, un diplomado que le estamos presentando con especialistas en esta materia, delitos cibernéticos y acústica forense. Las inscripciones pues están abiertas para que usted ya se inscriba. Está dirigido a, sobre todo a los que están estudiando, bueno, pues estas materias de, ¿cómo se llama? Ingenierías, de sistemas, informática, etcétera, etcétera. En fin, está abierto. Este es el diplomado Delitos Cibernéticos y Acústica Forense. Gracias. Gracias, doctor. Bien, continuamos en Síntesis de la Criminología. Estamos hablando, pues, de la población indigente. Estamos aquí platicándolo con el doctor Delfín de Jesús Mendoza Coppola. Él es médico psiquiatra, y bueno, doctor, platicando ya de los aspectos biológicos, psicológicos y sociales, ¿cuál es la repercusión social de la población indigente? Es decir, las afectaciones que tiene para la sociedad. Bueno, en primer lugar, hay familias que se desestructuran, ¿no? En el momento en que un hijo adolescente se diagnostica como esquizofrénico, o que, como hablábamos en el programa anterior, una persona que ha venido teniendo una serie de patologías mentales concatenadas que conducen a un espectro bipolar, y que esta persona, ¿verdad?, en sus fases maníacas pueda salir a la calle o pueda ir a un restaurante a comer opíparamente y no tenga para pagar, o se pruebe ropa en algún almacén. Entonces, esta enfermedad mental le está causando un problema emocional a toda la familia, y le está causando también un problema económico a su entorno, ¿verdad? Algunos enfermos mentales, decíamos, no todos, pero algunos pueden presentar daño en propiedad ajena, pueden lesionar a algún familiar. Hemos encontrado algunos casos aquí en Chiapas de que un enfermo mental regresa a su casa y entonces ve al papá dormido en la hamaca, lo rocía de gasolina, le prende fuego al ancianito. Obviamente el resto de la familia se aboca a atender al quemado, se aboca a la urgencia, claro, y no tanto a la persecución del homicida, ¿no? Además agravado en razón de parentesco. Entonces, muchas veces este familiar enfermo mental se va a vagar por la calle. Eso se llama dromomanía, cuando un enfermo mental se va a caminar y a caminar y a caminar. Podría caminar 2 veces, digamos, de La Pochota al puente a Chiapa de Corzo, o de ahí se interna en las riberas, se desaparece por 3, 4 meses viviendo de caridad o de comer la basura. Y entonces estos familiares se sienten muy preocupados, pues, por saber qué fue, ¿no? Van al servicio médico forense, hablan a los servicios de localización, y no saben nada de él. Entonces, una de las repercusiones es económica, por cuanto hay gastos que hacer; una repercusión familiar, en cuanto a que la misma familia se desestructura. Decíamos al principio, son los que lo arrojan. Una vez que se deshacen de él y ven que ya no saben nada de él, sí, en lugar de que dijéramos descansaron porque ya su enfermito ha dejado de darles problema, vuelven a tener una sensación de desazón emocional, ¿no? Una situación de angustia de no saber qué fue de ellos. Y además también el aspecto de todo el entorno, que tiene que convivir con una persona desconocida sin saber si en algún momento podría actuar agresivamente o no, en algún momento podría hasta llegar a fallecer. ¿Sí? Muchas de estas personas en su convivencia con otras personas en situación de calle adquieren enfermedades de transmisión sexual, adquieren neumonías, ¿no? Contraen una serie de enfermedades también de la piel, ¿no? Hay dermatosis específicas del vagabundo, del callejero, que así se les conoce. Entonces, los aspectos, las repercusiones de estas personas son a todos niveles. Por supuesto, como decíamos en el primer bloque, es muy importante que las autoridades de los 3 niveles se encargaran de hacer una especie de redada, por decirlo de alguna manera técnica, en la que los especialistas podríamos tomar estas personas, bañarlas, medicarlas, darles una contención familiar, si es que no la tienen, por lo menos una vida digna, ¿no? Ese es un proyecto que creo yo que no sería muy oneroso para el gobierno,
el poder hacernos cargo de todas estas personas que están alucinando, delirando o en situación de excitación psicomotriz en la calle. ¿Sí? Comentábamos con el maestro Lanuza, con la maestra Joana al principio de este programa, y pues que es muy penoso, ¿verdad?, que sigan habiendo estas personas en situación de calle y que nosotros no hagamos nada, ¿verdad? Se han hecho muchos proyectos, pero no ha cuajado nada, ¿no? O sea, es también responsabilidad de uno, pero por ejemplo yo, si no sé ni siquiera si me encuentro a uno, me agrede, ¿yo qué debo de hacer? Por ejemplo, doctor, usted que sabe, que ha tratado esto, en el caso de la psicóloga que estamos diciendo, la maestra Joana, ¿qué debió haber hecho? ¿Qué tenemos que hacer? Digo, para empezar, el factor sorpresa, ya no se esperaba que fuera a ser agredida, ¿no? Lo primero, pues, que hay que hacer es intentar sostenerle, detenerle, si es posible, las manos, ¿verdad? Pero pedir la ayuda a las autoridades conducentes, ¿sí? En los últimos días, un sujeto, ¿verdad?, entró a la casa de un conocido, incendió el colchón, intentó agredirles, pero afortunadamente las personas que conocieron del caso, al llevarlo a los separos de la Procuraduría General de Justicia, de inmediato solicitaron el apoyo en el hospital regional y tuve yo la oportunidad de atender a esta persona y he estado haciéndolo pues relativamente con cierta frecuencia, ¿sí? Entonces, no solo se da la valoración por cuanto hay un acta administrativa que puede elevarse a averiguación previa, sino también se inicia el tratamiento, se medica a estas personas, se da el tratamiento y a lo mejor, si a través de trabajo social se puede localizar a los familiares, no necesariamente llevarlos a la casa hogar o a la unidad para la atención a enfermedades mentales de San Agustín. A ver, doctor, ¿es bueno, es malo? Es la pregunta que nos hacemos todos, darle una moneda a un indigente. ¿Hacemos un bien o estamos perjudicando toda vez más? Fíjese que hay una diversidad de seres humanos. Hay algunas personas que nosotros sabemos que lo hacen por hambre y otros, como el caso que comentaba usted de Estados Unidos, ¿no? Que le decía a su letrero, no te voy a mentir, quiero dinero para una cerveza. Si nosotros vemos que es una persona en estado de intoxicación etílica o una persona que está viviendo las primeras horas del síndrome de abstinencia, es decir, si está bolo o está crudo, pues obviamente nosotros sabemos que la ayuda que nos están pidiendo, las monedas que nos están pidiendo son para continuar la parranda. Pero si estamos viendo que es una persona necesitada, yo creo que lo mejor es comprarle algún alimento y entregárselo, ¿no? Y decirle, si tú quieres, yo te puedo llevar a un lugar donde te bañes, donde te arregles, te voy a dar una mudada de ropa y te voy a ofrecer un trabajo lavando carros o lo que yo pueda hacer, ¿no? Pero ya lo decía Confucio, ¿no? Si tú ves un pordiosero y le das un pez, comerá un día. Si le enseñas a pescar, comerá el resto de su vida, ¿no? Así es. Bien, con esto vamos a un corte. Vamos a platicar después de este corte, porque ojo, ¿qué están haciendo las autoridades con estas personas indigentes? Exactamente están haciendo la labor que deben de hacer. Vamos a platicarlo después de este brevísimo corte. Inmediatamente regresamos aquí en Síntesis de la Criminología. ¿Estás pensando en hacer una especialidad? La Universidad INFA pone en tus manos la mejor calidad educativa. Especialidades en prevención social y tratamiento de adolescentes, grafoscopía, documentoscopía y dactiloscopía. Línea directa 614-6688. Tulum fue una de las principales ciudades mayas de los siglos XIII y XIV y ruta comercial de los recursos marítimos de la costa de Quintana Roo. El sitio arqueológico de Tulum se ubica al sureste de México, en la costa del Mar Caribe, en el estado de Quintana Roo. Tulum significa muralla en lengua maya y hace referencia a la muralla que lo rodea. Tulum, al igual que Chichén Itzá, fue una ciudad dedicada a Kukulcán,
serpiente de plumas, dios que estaba asociado al comercio y se creía que mantenía solidaridad entre los mercaderes. Además de templos, Tulum cuenta con casas y un castillo que se cree fue construido luego del abandono de Chichén Itzá, alrededor de 1400, y se interpreta como una herencia de los vestigios del poder. ¿Y tú, qué conoces de la cultura maya? Continuamos en Síntesis de la Criminología. Por favor, lo estamos esperando. Las inscripciones están abiertas para la maestría en Criminalística, la maestría en Derecho Ambiental y la maestría en Derecho Laboral. Y las especialidades en grafoscopía, documentoscopía, dactiloscopía a nuestros egresados de la Universidad INFA. Gracias por este llamado que les hicimos. Ya se están inscribiendo nuestros exalumnos que estuvieron tomando el diplomado de la maestría en Criminalística. Bueno, pues ahora pueden hacer ya la especialidad o las maestrías en criminalística y también la especialidad en prevención social y tratamiento de adolescentes. Nuestro teléfono 61-466-88 y en nuestras instalaciones Avenida Quinta Norte Poniente 1115, por supuesto aquí en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y seguimos platicando con el doctor Coppola, mejor conocido como el doctor Coppola, la población indigente, por la experiencia, vasta experiencia que ha tenido el doctor y además su preparación y todo lo que ha estudiado el doctor. Bueno, pues la persona idónea para la honra para y para la todos los gloria temas, de Dios. por todos los temas que tenemos de síntesis de la criminología. Yo creo que diario debería ser una editorial del doctor. Por favor, ¿no? que me hace. Aquí en Síntesis de la Criminología. Bueno, estamos hablando ahora entonces del aspecto legal, doctor. ¿Qué está haciendo las autoridades en estos casos? ¿Cuál es la intervención que tienen? La obligación de las autoridades, ¿con quién se debe de encauzar este tipo de personas indigentes? Y si efectivamente están trabajando en esto. Bueno, desgraciadamente es muy poco, ¿no? Lo que hemos mencionado, no es hasta que muere el niño ahogado que tapan el pozo. No es hasta que se vulneran los intereses de algún comerciante o de alguna persona con influencia que se hace algo por determinado enfermo mental que anda vagando por las calles. En este caso, lo que les decía, la semana próxima pasada, que pues intentó quemar un colchón o que alguna persona haya roto los cristales de algún aparador. Entonces es que esta persona es llevada a los separos, primero de la Popular, aquí en el Libramiento Sur, y después a la Procuraduría de Justicia. Se pide una ayuda, un apoyo al hospital y ahí muere. O sea, no se les da un seguimiento. En el mejor de los casos, o en el menos peor, por decirlo de alguna forma, se les lleva a la unidad San Agustín, la cual pues no tiene las condiciones de custodia y seguridad para un paciente que está en condiciones de presentado o de presunto responsable o de detenido. Entonces, realmente es mi propuesta al aire, ¿verdad? El que las autoridades de los 3 niveles de gobierno nos dieran la oportunidad de retomar a estas personas, llevarlas a un local idóneo, donde en primer lugar se les medicara, se les bañara, se les rasurara, se les vistiera dignamente, se les alimentara dignamente, y entonces sí tener talleres protegidos en los que estas personas tendrían un trabajo, se les garantizaría que su trabajo sería comercializado, ¿verdad? Y ellos tendrían una manera honesta de vivir, lo que se conoce como casas de medio campo, o de medio camino, o casas de fin de semana. Caray, si existe el C libre en el Amate, donde son libres de lunes a viernes y van a cumplir su sentencia sábado y domingo, o viceversa, de lunes a viernes están privados de la libertad y sábado y domingo son libres, ¿por qué no hacer esto con las personas que sufren una patología mental? Ellos van a dejar de ser querulantes, van a dejar de ser una molestia, van a dejar de dar una mala impresión de nuestra ciudad, van a dejar de hacer todas esas cosas que a todos nos preocupan, nos molestan o nos chocan, ¿no? Ver a una persona en estado de ebriedad haciendo desfiguros, desnudándose,
robando. Golpeándote el carro, ¿no? La ventanilla del carro. Bueno, como esta señora que se pone en la avenida central con su lata y una piedra. Si uno le habla amorosamente y le ofrece algo de comer, lo acepta y se reacciona se reacciona de una manera muy pacífica, ¿no? Entonces, realmente, yo creo que la síntesis de este programa es: ni todos los enfermos mentales son agresivos, ni todos los enfermos mentales son sucios, ni son peligrosos. Simple y sencillamente hay que tratarlos, medicarlos y vamos a ver un cambio espectacular que a todos nos va a convenir. Entonces, volvemos al caso de la maestra Joana, que es aquí nuestra directora académica y que fue agredida por uno de ellos. Ella dice que pues pidió la ayuda, ¿no?, de una patrulla que estaba pasando por ahí, de una policía, y que cuando vieron que era un indigente dijeron: no, nosotros no. Sí, desgraciadamente habría que capacitar también al personal de la policía, de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, ¿no? Porque del nombre lo llevan, pues que efectivamente sea una protección ciudadana, y tan ciudadano es el que anda a pie como ciudadano es el que tiene una patología mental y pues en su situación de alucine, en su situación de ruptura del contacto con la realidad, esta persona no se está comunicando con nosotros. A lo mejor está pidiendo ayuda, seguramente está pidiendo ayuda en un lenguaje, en una forma que no es la correcta, ¿no? Pero hay mucho que hacer, lo podemos hacer. Ya lo hice yo una vez en la ciudad de Tapachula, ¿verdad?, para el DIF regional. En aquel entonces estaba a cargo Magdalena Aguilar de Tovar, hermana de don José Antonio Aguilar Bodegas. Digo, no es una cuestión partidista ni caer en el eslogan de que todo tiempo pasado fue mejor, pero si ya se hizo, lo podríamos hacer. Claro. Pero ¿sabe por qué no, doctor? Porque cuesta, ¿no? Fíjese que no tanto, no hay manera, ¿verdad? A través no necesariamente del Seguro Popular, que desgraciadamente no ha servido para nada, pero podríamos, ¿verdad?, destinar una pequeña partida presupuestal para yugular los estados de excitación psicomotriz, tener pues como un comedor, ¿no?, como algo de la Secretaría de Desarrollo Social, así como un comedor para personas que están viviendo una situación de desgracia, como los pasados huracanes o los pasados meteoros. De igual forma podríamos tener un albergue donde los especialistas en salud mental pudiéramos hacer lo propio. Y le repito, ¿no?, hacer de estas personas que tengan una manera honesta de vivir. Y además se podría hacer con personas, con alumnos que puedan hacer su servicio social, con las personas que pueden hacer voluntarios, ¿no? O hasta además las personas que tienen que resarcir el daño a la sociedad y que de alguna manera pues tienen que cumplir con la reparación del daño, no solo con la sanción pecuniaria. Entonces, lo hagamos, ¿no? Ojalá que alguna persona que esté involucrada en el gobierno, en estos programas de desarrollo social, pues tomara en cuenta esta propuesta, que le repito, no necesariamente sería algo oneroso, ¿no? Tan solo teniendo que gastar un poco en medicamentos, en alimentos y en el refugio. Por eso, en Síntesis de la Criminología, dedicamos este programa especial a esta población indigente que hay que voltear a ver. Esto también es parte de la criminología, es parte también de este trabajo que debemos de hacer los criminólogos en acción. Así es, una criminología crítica y una criminología práctica, no dedicarnos tan solo al retroscopio, sino a hacer propositivos, no reactivos, ¿no? Así es. Es momento de ir a un corte, es muy breve, doctor. Vamos a regresar, vamos a seguir platicando de esto y algunas conclusiones que tenemos en este programa, la población indigente. Regresamos. Universidad INFA te invita al diplomado Delitos Cibernéticos y Acústica Forense. Primera edición, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 9 y 10 de noviembre. Módulos: Criminalística y la Informática, Delitos Informáticos.
indicios y evidencias informática en el lugar de los hechos, levantamiento, embalaje y protección, seguridad e informática forense, elementos básicos de física acústica, la voz y la fonética articulatoria, la identificación por medio de la voz, procedimientos digitales y obtención de audios, metodología jurídica pericial. Quinta Norte, 1115, esquina 10ª Poniente, informes 01-961-614-6688 con 5 líneas. Universidad INFA. Estamos transmitiendo a través de los estudios de la Universidad INFA en síntesis de la criminología y estamos hablando del tema de la población indigente aquí con el doctor Delfín de Jesús Mendoza Coppola. Doctor, el 10 de octubre se celebró, ¿no?, el Día del Indigente. Es el Día Mundial de la Salud Mental. Cada año se le va dando el énfasis en alguna situación, como podrían ser los derechos humanos del enfermo mental de la Declaración de Hawái, o podría ser los derechos de las personas de la tercera edad que tienen patología mental. No todas las personas de la tercera edad tienen una patología mental. León Tolstoy, Winston Churchill, ¿verdad?, son personas octogenarias que tuvieron el periodo de mayor creación después de los 80 años. Eso es bien importante. No todos los ancianos son enfermos mentales. Y por cierto, ahorita que mencionó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿ellos han hecho algo por estas personas, esta población indigente? Realmente es muy poco. No, a mí no me canso de decirlo. En mayo del año de 1996 yo logré llegar al hospital regional precisamente porque un enfermo mental llevaba días tirado en el basurero en la parte posterior del hospital. Entonces eso me sirvió a mí como para justificar. Yo estaba comisionado en oficinas centrales y regresar al hospital. Sí, la Comisión de Derechos Humanos sí tiene la Declaración de Hawái, sí existen claros derechos humanos del enfermo mental, pues a tener un diagnóstico, a ser tratado con dignidad, que no sea vejado, que no sea producto de un prejuicio o de un estereotipo. Vale la pena definirlo. Un estereotipo, como hemos dicho, es una afirmación que, si bien tiene algo de cierto, no necesariamente es correcta. Ni todos los negros son buenos para el básquetbol y malos para la ortografía, porque el presidente de los Estados Unidos es una persona de raza negra y sin embargo es un hombre abogado. Claro. Ni todos los, como decía la película, ni todos los hombres blancos no saben saltar, ¿no? ¿Sí? Entonces, no todos los enfermos mentales son peligrosos y sucios. No todos los enfermos mentales tarde o temprano van a cometer un ilícito, ¿no? ¿Y puede o existe la posibilidad de que el indigente pueda incorporarse a una vida otra vez cotidiana, normal, entre comillas, porque no existe esa palabra? Bueno, sabemos que entre más días pase una persona psicótica o con un quiebre psicótico, mayor va a ser el grado de deterioro intelectual y más difícil va a ser reinstalar. Sí. Sin embargo, pues no hay peor lucha que la que no se hace, ¿no? Iba a decir no hay peor lucha que la lucha villa, pero hay que ser respetuoso para nuestros valores, nuestros baluartes artísticos. Entonces, hay que intentarlo, ¿verdad? Hay que tratar a estas personas que llevan algún tiempo en situación de calle. Debemos medicarlos, debemos darles una vida digna, los años de vida que tengan, pues que tengan una dignidad, ¿no? Como dicen, lo mejor para nosotros sería estar vestidos, bañados, bien comidos y bien descansados. Pues lo mismo hay que desearle a estos pacientes, ¿no? Ellos porque estén en situación de calle, tienen que vivir y morir en situación de calle. Nosotros podemos marcar esa diferencia si les damos la oportunidad de emerger, de salir de la psicosis. Y otra cosa que no me quiero quedar con las ganas de decir: una persona en un quiebre psicótico es una persona que está sufriendo, es una persona que tiene un síntoma agudo grave. ¿Sí? Tan malo sería ver a un niño con una fiebre de 40 grados y no hacerlo conducente, o ver a una persona con una fractura y no tratarla. Una persona con un dolor intenso debe de ser tratada.
El mismo dolor, o la misma magnitud del dolor, es el dolor psicológico de estar viviendo una nueva realidad, de estar teniendo ideas sobrevaloradas y no saber realmente la magnitud. Cuando la prueba de realidad está alterada, esta persona está sufriendo y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Es muy cierto eso que dice, doctor, y sobre todo fíjese que a mí me llama mucho la atención. Bueno, yo viví en Celaya, Guanajuato, y había también un indigente que le llamaban el Meca. Bueno, a mí me llamaba mucho la atención porque ha vivido años, mejor mi falleció y él sigue viviendo. Y en esas condiciones, o sea, ¿cómo es que logran sobrevivir? Claro, duermen sobre cartones, se les moja la ropa, se les desbarata la ropa, comen basura. Exacto, se enferman, ¿no? Toman medicina. Pues como Dios milagros, grande, creo ¿no? yo, de la vida. Exactamente. El Señor les mandará algún ángel que los provea, pero de que uno ve pasar el tiempo y ellos siguen en situación de calle, y que los familiares, además, a veces es muy, muy doloroso, ¿verdad? Que platicando le diga a uno, mira, ese que ves ahí pasando es mi familiar. ¿Sí? A mí me pasaba mucho en Tapachula que veían que estaba yo en esta labor y me decían, si ves a mi familiar, a tal fulanita, me avisas si ya se acerca por acá, por el rumbo de mi casa, para que cierre yo todas las puertas y la tenga yo como enjaulada. Ay, sí, entonces, sí, desgraciadamente. Pero ¿cómo es posible, no, que tengas enjaulada si esta persona medicándola pudiera emerger y ser una persona normal? Claro. Y además abrazarla, quererla, darle... Que eso es lo que más, ¿no? Claro. Necesitan. De todos los casos o de todas las experiencias que usted ha tenido, doctor, ¿alguna que le haya así marcado, que no se le olvide, que la tenga muy presente? Bueno, recordarán una película que se llamaba Despertares con Robin Williams, donde se les empieza a dar un tratamiento a los pacientes y los pacientes empiezan a emerger y a recordar o a revivir o a seguir viviendo hasta el momento en el que se quedaron. A mí la vida me ha regalado muchas experiencias de ese tipo, de pacientes que desgraciadamente en la Ciudad de México ingresaron al Palacio Negro de Lecumberri, es decir, antes de 1968, personas que después de Lecumberri los llevaron a la Castañeda, de la Castañeda a algún hospital para pacientes crónicos, el que a mí me tocó hacer el segundo y tercer año de la especialidad, el Samuel Ramírez Moreno, y pacientes que les decíamos operación calzón, ¿sí? Le contaba yo al maestro Lanusa que en una lata juntaban su comida y pedían monedas en la autopista México-Puebla, en las épocas del presidente Salinas, que hizo el programa de Hospital Digno, y hacíamos la operación calzón, los bañábamos, les poníamos un calzón de manta, una pijama de franela, unos tenis de mocasín, y los medicábamos, y estos pacientes nos empezaban a contar, ¿no?, que desde pequeños habían estado en Lecumberri, de Lecumberri pasaron a la Castañeda, y de la Castañeda los llevaron a rumbar a ese hospital Granja. Gracias a que empezaron a ver medicamentos y ropa, estos pacientes pues nos contaban historias maravillosas, y al grado de que podíamos pasar horas y horas platicando, tomando un cafecito con ellos, y decir, ¿no?, era ese bulto que estaba tirado, que todo lleno de moscas, y ahora lo bañamos, lo arreglamos, y es una persona pues con todas las características emocionales y sentimentales, simple y sencillamente que estaba apagada su mente. Entonces se llamaba Carlos Raimundo, ¿no? No Sobera de la Flor, ese sí tuve el gusto de tratarlo, Higinio Sobera de la Flor, sino Marqués de la Fuente. Era un paciente que me dejó muy, muy marcado, y ya luego en mi vida como psiquiatra ya formado, aquí en Chiapas he visto casos así de extrema rareza, como el síndrome de Gilles de la Tourette, pacientes que en Bochil estuvieron durante 14 años en una jaula, encadenados, y que pues por azares del destino la vida nos permitió, ¿verdad?, ser
Pues sí, ¿no? El Señor nos usó para poder ser de bendición y que estas personas vivan como seres humanos. Librarlas. Entonces, lo digo porque lo he vivido y porque lo he hecho, ¿no? Si se les trata oportunamente, con los medicamentos adecuados, sin suspenderlos, estas personas vuelven a salir a flote. Bien, doctor, pues le agradecemos infinitamente, de verdad. Nuevamente su presencia hoy aquí en Síntesis de la Criminología siempre es un placer, lo dije desde el principio del programa y nos deja un muy buen sabor de boca de que hay que hacer algo. Es un honor para mí. Y sobre todo que nos siga usted ilustrando con esto, con ese saber que usted tiene. Gracias, doctor. Y a usted también le agradezco mucho su presencia. Nos vemos el próximo miércoles en punto de las 7:30, la repetición a través de Canal 7 a las 11 de la mañana. Gracias, muy buenas noches.